Ya está. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Un gusto, una alegría tenerlos aquí en esta iniciativa de la Universidad Federal de Pelotas y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, llamada La Oveja Negra, eh, en la que desarrollamos periódicamente unas charlas ovejeras que busca poder compartir experiencias, inquietudes, formas de trabajo frente a la salud comunitaria y la salud mental comunitaria. Agradecerles a todos su presencia, a los residentes de la sexta cohorte de la especialidad de medicina familiar de la UPTC, que hoy son nuestros invitados especiales, porque justo con ellos vamos a dialogar sobre lo que significan otros sistemas de salud como el brasilero y lo que significa ser médico familiar en este sistema, justo teniendo presente que algunos de ustedes van para allá en el marco de su práctica internacional y también hacer el intercambio de cómo es nuestro sistema de salud aquí en Colombia y cómo lo vive el médico familiar, cómo vive esta realidad del médico familiar. Entonces, darle la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, a la doctora Ángela Moreira, que va a ser quien nos comparta los pormenores de esa medicina familiar en el Brasil, al doctor Dinarte Ballester, que es fundador y cómplice de esta iniciativa de la Oveja Negra, a la doctora Natalia Jaime, que para mí es una alegría presentarla porque ella es egresada de la especialidad de medicina familiar, pero sobre todo porque es egresada de la primera cohorte que tuvimos y eso se recuerda y se valora muchísimo, con muchísimo cariño. También agradecer la presencia del doctor Oscar Virgüez, coordinador de la especialidad de medicina familiar, del doctor Martín Vergara, que también acompaña este espacio de la Oveja Negra y de las charlas ovejeras. Y pues nada, todos los otros invitados que están por ahí, nuestros internos de salud mental comunitaria que nos están prestando el apoyo logístico hoy. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas. Este es un espacio para conversar, para discutir, para hablar esas cosas que no se hablan en otros lados y que a veces uno se queda con ellas ahí guardadas. Entonces, queremos contarles un poquito primero de qué se trata esto de la oveja negra. Dinarte, si quieres tú contarnos un poquito. La historia de la oveja. La historia de Bueno, la oveja negra. es difícil contar porque es una historia en construcción. Eh, pero la idea de esta oveja así, de un color diferente, es solo para decir que queremos que todas sean incluidas, ¿no? Las blancas, negras, verdes, vermelhas, no sé si esos no, me parece que no hay, pero todos los tipos de ovejas, y así como queremos que los sistemas de salud, la atención a salud y la ciudadanía sean también inclusivas para todos, ¿no? Un poco por ahí la idea. Volviendo a Ángela, nosotros pensamos así que Colombia va a presentar primero su, muy resumidamente, ¿no? Porque eso sería un tema para muchos encuentros, pero muy resumidamente algo del sistema de salud colombiano, cómo se estructura, después sobre la experiencia de los médicos de familia en Colombia, y después yo y Ángela, mi colega profesora de la UFPEL, vamos a hablar la misma cosa de Brasil. Así que la palabra está contigo, Ángela. Gracias. Solo dejarles el link de nuestra página web para que puedan consultar y aportar. Quien quiera poner algo ahí, súper bienvenido en este espacio que finalmente es de todos y todas. Entonces, bueno, pues para empezar, em, el sistema de salud colombiano, pues no voy a detenerme mucho porque lo conocemos bien, pero sobre todo por nuestros invitados de Brasil. Voy a tratar de dibujar un poco cómo está organizado, qué tipo de sistema es,
cómo funciona su atención, cuáles son los actores del sistema y finalmente cómo se inserta el médico familiar en toda esta estructura. Lo primero, y el que quiera participar o aportar algo más, por supuesto, lo puede hacer. Lo primero es decir que nosotros tenemos un sistema por aseguramiento. Esto quiere decir que funciona por cotizaciones, es decir, por aportes que hacemos los ciudadanos, que hay una delegación del manejo de los recursos financieros a entidades que pueden ser públicas o privadas y que la atención está vinculada a un copago, es decir, a un pago en el momento de la atención, además de la cotización. Esto es así desde 1993 con la Ley 100, que es la que reglamenta y da las directrices de todo el funcionamiento del sistema. Mm, en esta estructura del aseguramiento, el tipo, digamos, de organización es dual. Eso quiere decir que principalmente hay 2 tipos de aseguramientos, uno contributivo, que estaría vinculado a las personas que trabajan, y uno subsidiado, que estaría vinculado a las personas que no trabajan formalmente o que sencillamente no tienen ningún ingreso. Actualmente, el contributivo, es decir, de los trabajadores, constituye más o menos el 44% de las personas y el subsidiado más o menos un 48%. Es decir, que en general aproximadamente el 95% con otro tipo de regímenes que hay, el 95% de la población colombiana estaría afiliada, que es digamos, la calidad en la que quedamos los ciudadanos frente al sistema. Estamos afiliados a un determinado régimen. Mm, Eso supone que la organización y la prestación de los servicios se realiza mediante una estratificación, es decir, los subsidiados tienen un cierto tipo de servicios, los contributivos tienen otro tipo de servicios. Es decir, acuden a otras instalaciones, a otros profesionales que no necesariamente son los mismos. Este sistema también tiene una cartera amplia de servicios, digamos que en general puede cubrir muchísimas cosas y hay un intento desde 2011 porque esa prestación de servicios sea igual tanto para el contributivo como para el subsidiado, porque ahí hay unas diferencias que no se han logrado sanar, digamos, ¿no? Aunque ya en la ley, en el papel, sí que habría una uniformidad en la cartera de servicios, todavía en la práctica hay algunas diferencias en función del régimen de afiliación. Esto nos lleva a mencionar los actores del sistema, que serían el Estado, las empresas que actúan como aseguradoras, que pueden ser públicas o privadas y que nosotros las llamamos empresas promotoras de salud, es decir, EPS, que a su vez contratan instituciones prestadoras de salud, es decir, quien finalmente atiende al ciudadano, y que las llamamos IPS. Entonces, ¿cómo funciona? El Estado le gira los recursos a la aseguradora y la aseguradora se encarga de administrar y gestionar esos recursos, pagándole los servicios sí, prestado el hospital, la clínica, el consultorio, el profesional. Es en ese escenario de la IPS, del prestador de salud, donde encontramos fundamentalmente al médico familiar, que es una figura relativamente nueva en nuestro país y que tiene una particularidad frente al sistema, por ejemplo, brasilero, y es que aquí la formación es responsabilidad o está vinculada directamente a las universidades, pero no a los hospitales
o al sistema de salud plenamente. Entonces, solo para cerrar, decir que actualmente hay una discusión pública sobre la reforma que necesita este sistema y que eso en este momento está en discusión en el Congreso y vamos a ver cómo finaliza, pero que sí que busca justamente esa reforma, que el médico familiar tenga más protagonismo en la atención sanitaria. Entonces, así con ese vuelo de pájaro, le doy paso a la doctora Natalia para que nos cuente su experiencia como médica familiar en este sistema. Hola, muy buenas noches y tardes para todos. Muchísimas gracias, doctor Dinarte, Angelita, por haberme invitado a este conversatorio. Gracias a la UPTC y a la Universidad Federal de Pelotas. Bueno, entonces después del preámbulo de Angelita acerca del sistema de salud, pues me gustaría comentarles algo acerca del rol del médico familiar en Colombia. Algunos datos que les voy a dar pues son basados en una encuesta que se hizo en el año 2019 con médicos familiares y residentes de medicina familiar en Colombia, pues para tener datos un poquitico más objetivos, ¿listo? Aparte de mi experiencia. Entonces, en primer lugar, el rol del médico familiar en Colombia es muy variado. Entonces, hay médicos familiares en Colombia que se dedican a la parte asistencial, es decir, a hacer la consulta médica. Hay médicos familiares que se dedican a la gestión o administración. Hay médicos familiares que hacen investigación, docencia, ¿sí? Y hay médicos familiares que hacen parte de proyectos y de procesos comunitarios. Sin embargo, a pesar de que el rol del médico familiar es tan amplio, sí vemos que las oportunidades laborales para el médico familiar son un poco más escasas. Entonces, muchos médicos familiares tienen la posibilidad de trabajar en la parte asistencial en los diferentes modelos de atención. Entonces, es importante decir que la prestación del servicio de salud a los colombianos se hace en diferentes niveles. En el primer nivel existe el centro médico, ¿sí? O centros médicos, que son centros médicos pequeños que están en diferentes partes de la ciudad. El segundo nivel de atención son clínicas u hospitales un poco más grandes que cuentan con más especialidades, ¿sí? Con otras especialidades tipo ortopedia, urología, ¿sí? Diferente al centro de salud que no cuenta con ellas. Hay otro nivel, que es el tercer nivel de atención, donde hay más especialidades, más procedimientos, ¿sí? Y un cuarto nivel de atención. Los médicos familiares en Colombia podemos trabajar en cualquiera de los 4 niveles de atención. Esto puede ser positivo en algunos casos, pero también puede ser un motivo de discusión en otros. ¿Por qué? Porque la mitad de los médicos familiares, aproximadamente más del 50%, se dedican a hacer consulta externa, es decir, la atención médica en los centros médicos de primer nivel. Algunos hacen consultas a nivel domiciliario en la casa del paciente y otros prestan asesoría a médicos generales. Entonces, dentro del centro médico hay, ejemplo, 10 médicos generales y yo como médico familiar tengo que brindarles la asesoría, consejería o el apoyo para que estos médicos generales puedan resolver el caso de los pacientes. Entonces, digamos que en el primer nivel tenemos esas 3 modalidades de atención. En el segundo nivel de atención, entonces ya los médicos familiares pueden ser los líderes de diferentes programas, ejemplo, un programa de falla cardíaca, un programa de enfermedad renal, programas de riesgos cardiovasculares, ¿sí? Y en el tercer nivel de atención es donde entra a ser un poco más, a generar una discusión más amplia del rol del médico familiar, porque son médicos familiares que están en hospitalización, en la unidad de cuidados intensivos o en el servicio de urgencias. Si bien sabemos que la medicina familiar, por supuesto, es integral y sistémica, uno se podría preguntar, ¿qué abordaje sistémico yo puedo dar en una consulta por urgencias o qué abordaje sistémico puedo dar en una consulta en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? No estoy diciendo que no se pueda, pero realmente la discusión es si realmente un médico familiar especialista en atención primaria debería estar en estos escenarios.
En Colombia se puede. En Colombia hay médicos familiares en la unidad de cuidados intensivos y hay médicos familiares en urgencias, ¿sí? Entonces, sí tenemos una heterogeneidad en nuestro ámbito laboral. Asimismo, pues, por supuesto, de acuerdo al nivel de atención, también los salarios son muy heterogéneos, ¿sí? Entonces, así como hay médicos familiares que tienen salarios alrededor de $1,300 al mes, hay médicos familiares que pueden llegar a ganar $2,500 al mes. Eso varía también de acuerdo al escenario donde esté trabajando el médico familiar. Eso en cuanto al médico familiar que está en la parte asistencial. También tenemos el médico familiar que está en la parte administrativa o de gestión, ¿sí? Son médicos familiares que se dedican a hacer coordinación médica, coordinadores científicos, jefes de diferentes servicios, ¿sí? Hacer gestión del riesgo a nivel administrativo. Estos médicos familiares también pues tienen varias características, entre ellos pues que logran articularse con otros entes territoriales. Entonces, los médicos familiares que estamos en gestión logramos hacer articulación con las alcaldías o municipalidades, como llaman en Brasil, logran hacer articulación con secretarías de salud municipales, departamentales, incluso con ministerios de salud. En Colombia tenemos varios médicos familiares que trabajan directamente en el Ministerio de Salud, de hecho que están trabajando acerca de las reformas en salud. Eso es muy positivo, tenemos varios entornos para trabajar. A nivel comunitario, entonces vemos que las plazas laborales sí son disminuidas. Realmente si tú sales después de graduarte como médico familiar y vas a buscar trabajo, creo que no existe la posibilidad de vincularse como un médico familiar en el territorio o en la comunidad. Las plazas no existen porque el sistema de salud no lo tiene dentro de su sistema, ¿sí? El sistema de salud es que el médico está en un consultorio, ¿sí? O de pronto puede ir a la casa del paciente, pero realmente que hayan actividades, que hayan procesos, que hayan proyectos que se puedan llevar a nivel comunitario, hay muchos esfuerzos para hacerlo, por supuesto. Por ejemplo, la UPTC tiene proyectos y procesos académicos muy buenos en comunidad, pero que realmente tú puedas salir a ejercer como médico familiar y a ganarte un salario por hacer esto que tanto nos gusta, no lo hay. Eso era algo que la reforma de salud, en otras palabras, también buscaba que nosotros fuéramos los líderes de algunos equipos territoriales para poder estar más en contacto en el territorio y con la población. A nivel de investigación y de docencia, el médico familiar también tiene grandes habilidades. Sin embargo, esta investigación y docencia tiende a circunscribirse en ámbitos académicos. Entonces, el médico familiar que es docente, por supuesto, con la especialización pertinente en docencia, son médicos familiares que están dictando clases en pregrado o en posgrado, ¿sí? Son médicos familiares que están en el ámbito universitario. Y los médicos familiares que tienen en este momento, que trabajan en investigación, son pocos, alrededor del 3% de los encuestados, y estos médicos familiares lideran y son miembros de diferentes grupos de investigación, ¿sí? Aquí vale la pena recalcar, por ejemplo, que en Boyacá se hizo un proyecto de investigación muy importante y un proyecto de investigación de inversión social, literalmente, que se llamaba Epigenética y Neurodesarrollo para Boyacá. Este proyecto de inversión social, que tuvo unos recursos bastante importantes para nuestro departamento, fue liderado y fue escrito y fue también ejecutado por varios médicos familiares de la primera corte de la UPTC. Ese fue un proyecto bastante importante y realmente de los proyectos de investigación más grandes que hemos tenido, por lo menos en Boyacá. Digamos que esto en cuanto al ámbito laboral en Colombia. Como les dije, tenemos varias cosas que hacer en diferentes modelos de atención, ¿sí? Y con diferentes también, y de manera heterogénea, pues a nivel salarial. A nivel de agremiación, entonces también es importante, todos sabemos que existe la UONCA,
que es la Agremiación Mundial de Medicina Familiar, ¿cierto? Asimismo, la CINF, que entonces es la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, y esta CINF pues tiene a su cargo obviamente las sociedades científicas nacionales de Latinoamérica. Entonces aquí en la CINF pues está SOBRANFA, que es la Sociedad Brasilera de Medicina Familiar, asimismo está SOCMEF, que es la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar. ¿Sí? En esta institución, o sea, esta CINF, pues tiene las diferentes sociedades nacionales y nosotros en Colombia podemos ver que el médico familiar colombiano le falta bastante para lograr una muy buena agremiación y para lograr sociedades científicas en Colombia. Entonces, vemos que solamente el 35% de los médicos familiares de Colombia son socios de la sociedad colombiana. Entonces, realmente ese es un punto que tenemos que cuestionarnos mucho, porque si bien muchas veces luchamos porque un sistema de salud nos dé oportunidades laborales de manera equitativa, ¿sí? Con otras especialidades que tal vez duran el mismo tiempo en la residencia, que son 3 años, pues hasta que no logremos agremiarnos y de verdad tener un equipo de trabajo, pues va a ser difícil que logremos cambiar ciertas cosas del sistema, ¿no? Entonces, solamente el 35% de nosotros estamos afiliados a la sociedad, ¿sí? También es importante recalcar que en cuanto a agremiaciones, a nivel mundial existe la agremiación de médicos familiares jóvenes, YDM, ¿cierto? Y a nivel latinoamericano está el movimiento de médicos jóvenes, que es Huayna Kai. Huayna Kai tiene residentes y médicos familiares de toda Latinoamérica, ¿no? Obviamente incluido. Y nosotros en Colombia tenemos un movimiento muy grande de Huayna Kai. Más de 97 residentes y médicos jóvenes estamos ahí y estamos trabajando en todos los niveles hasta llegar incluso a congresos y a oportunidades en la UONCA. Entonces sí es importante realmente, y creo que esto debe quedar muy claro, y es que los médicos familiares tenemos que propender por buscar garantías y equidades laborales en nuestro país, pero la mejor manera de lograrlas es de verdad agremiándonos y conociendo nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Espero que la doctora Ángela Dinarte lo hayan podido seguir. Sí, perfecto. Estaba yo pendiente un poquito de eso. Excelente, muchísimas gracias. Les voy a pedir el favor a los demás asistentes que vayan reservando sus inquietudes, sus preguntas, sus reflexiones, comentarios para el final, para que en ese momento podamos compartirlos. Bueno, ahora viene nuestra sección de los comerciales ovejeros, que esta vez hemos querido dedicársela al campesinado de Colombia y al campesinado de Brasil, porque son justamente estos colectivos los que más necesitan que conversemos estas cosas para que ellos también puedan tener ejercicio del derecho a la salud. Entonces, vamos con nuestro primer comercial ovejero y venimos con la intervención de Dinarte y la doctora Ángela. En mi tierra yo me siento como un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar.
Es mi reina, la belleza, mi mujer. Tochinito es mi princesa y mi edecán. Es mi paje, un burro color café. A la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Son mis guardias un perrito y un ratón, mis murallas un cimiento y un hogar. Son mi escudo las alas del corazón y mis criados tres gallinas y un turpial. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, ya sabiendas que los sueños sueños son. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Bueno, es un pedacito de nuestro campo. Lo que acaban de escuchar, nuestro campo colombiano, es del maestro Jorge Velosa, uno de nuestros mayores juglares del género de la carranguera, y se llamaba El Rey Pobre. Una letra muy ingeniosa para contar cuáles son las vivencias y las condiciones de vida del campesinado en nuestro país. Bueno, por ahí alguien había levantado la manito, ¿no? Bueno, damos paso entonces a Dinarte con su intervención sobre el sistema de salud de Brasil. Entonces, después de la sabiduría popular, vamos aquí. Yo estaba viendo que en este juego de esta noche, Colombia está ganando por 34-3. Son muchos goles de diferencia. Pero el tercer gol de Brasil, quiero presentar que es la profesora Ana Borges, que llegó un poco después, ahí está con nosotros. Yo voy a pedir un poco de paciencia de ustedes para hablar, voy a intentar hablar despacito en portugués. Así ustedes empiezan a acostumbrar el oído para llegar aquí, ¿está bien? Después me digan se entendieron alguma coisa. Bom, então, eu rapidamente vou destacar alguns marcos históricos do nosso sistema de saúde e vou começar no ano de 1986, quando aconteceu uma Conferência Nacional de Saúde, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que se realizam essas conferências regularmente aqui no país. Essa foi muito especial, porque foi a conferência no período que o país voltava a se redemocratizar, depois de um longo período de uma ditadura militar. Justo naqueles anos, no final dos anos 80, o país teve várias mudanças sociais,
inclusive no campo da saúde. Então, essa conferência, que foi uma reunião da sociedade brasileira, representada, né, como representantes da sociedade brasileira, ela deu os princípios, os marcos principais para o que hoje é o nosso sistema de saúde, que 2 anos depois, ou seja, em 1988, o ano que o país teve uma Assembleia Constituinte, então a nossa atual Constituição do Brasil é de 1988. Então, já nesse documento, nesta Constituição, que foi um grande consenso nacional, ou a busca de um consenso, pelo menos, né? Ali praticamente nasceu a nossa atual política de saúde, e tem 4 princípios que são fundamentais escritos nessa Constituição. Primeiro, que o sistema de saúde passava a ser universal, ou seja, que todos os brasileiros, independente de qualquer característica, nível social, teriam acesso, direito à saúde e acesso a esse sistema. Segundo ponto foi a descentralização, ou seja, o sistema se articula num nível federal, nos estados, diferentes estados do Brasil, até chegar aos municípios, que são, né, os menores, né, os entes da federação mais próximos das pessoas, os municípios, né? Terceiro princípio é o da integralidade. A integralidade significa que as ações de saúde deveriam ser desde a promoção, a prevenção, a assistência, o cuidado, do tratamento, até a reabilitação. Ou seja, todas as etapas, digamos assim, né, do cuidado de saúde. E um quarto princípio, que é muito importante, é o da participação social, participação da comunidade. E essa participação se dá, sobretudo, através dos conselhos de saúde. Então, existem conselhos locais, geralmente nas cidades maiores, né? Que pode ser um bairro da cidade que tenha um conselho. Tá? Uma região da cidade que tenha um conselho local. Conselhos municipais, estaduais e o Conselho Federal. Né? Então, acompanhando, né, esse nível de hierarquia do sistema. Isso foi muito importante, porque pela primeira vez o sistema, a política de saúde, deixa de ser apenas feita pelos especialistas, pelos políticos, pelos governantes, mas a própria população passa a ter voz, a participar da gestão, um certo nível desse sistema, e também na própria fiscalização, né, na própria naquilo que chega assim de mais próximo da população, né? Bom, aqui também temos um setor público, serviços públicos, e um setor privado. Claro que existem muitos serviços privados também, né? Porém, se entende que ambos os setores, tanto o público quanto o privado, fazem parte deste mesmo sistema. Ou seja, o sistema público, o ente público, ele regula também os serviços privados. E muitas vezes são complementares. Por exemplo, no Brasil,
a maioria dos hospitais são privados, não são públicos. Porém, atendem pessoas pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Então, essa complementariedade também existe. Bom, vou acelerar um pouco, senão vou me passar dos meus 5 minutos aqui, que eu mesmo me dei 5 minutos, agora já estou me passando. Vou direto. Esses são os princípios básicos. Agora eu vou dar um pulo grande e vou para a nossa política de atenção básica. Tá? Vou colocar ali no chat um documento, que é o documento em português, para vocês irem também treinando o português, a leitura de vocês. Documento da nossa Política Nacional de Atenção Básica. No Brasil, se usa esse termo atenção básica como sinônimo de primária. Atenção básica, atenção primária, a mesma coisa. Tá bem? E aí também aparecem os princípios que vocês já conhecem, por serem, né, médicos de família, por conhecerem os princípios da atenção primária, que são, como a colega Natália acaba de falar, a vinculação com um território, né, o acesso universal, seguindo, né, os princípios do sistema, porém contínuo, aí tem a característica da continuidade, uma relação de vínculo e responsabilização, ou seja, a comunidade não é só sujeito do serviço, mas ela também se responsabiliza, né, pelo seu cuidado. Esse é um princípio importante. E a política também prevê, isso na prática não é bem assim, mas, né, em certa medida, a atenção primária, a atenção básica, deveria coordenar a integralidade do sistema, ou seja, coordenar o acesso aos outros serviços, os outros níveis, né, do sistema. Por exemplo, o acesso ao especialista. Né? Então, isso de fato acontece em várias cidades, como Pelotas, né, no sistema público. Para chegar num especialista, geralmente é necessário passar primeiro pela atenção básica. Tá bem? No sistema público, obviamente, né? E um outro, final, princípio seria de estimular a participação. E é claro, esse é o serviço, essa é a política de saúde mais próxima da população. Então, eu mesmo trabalhei numa unidade básica de saúde, onde tivemos uma experiência muito interessante de ter o conselho da unidade. Então, nós tínhamos uma reunião onde participavam pessoas da comunidade e ajudavam a fazer a gestão do serviço. Tá? Bom, então, espero ter dado pelo menos uma ideia muito rápida, assim, né, do que é o nosso sistema de saúde. E vou passar a palavra para a minha colega, professora Ângela. Aqui no Brasil, é diferente, quando a gente fala o sobrenome, né, a gente fala o último. Né? Então, a professora Ângela Vitória, Ângela Moreira Vitória. Né? Mas, geralmente, a gente usa o último sobrenome quando cita as pessoas. Né? Então, professora, contigo a palavra. Gracias, buenas noches a todos, a todas. Eu não hablo espanhol, eu hablo portunhol muito mal. Graças pelo convite, me sinto muito bem, né, honrada de estar com todos vocês, encantada, né, com o projeto da UPTC, com as charlas ovelheiras, né, ovelheiras que vocês fazem, buscando este processo de conversação, de diálogo com a UFPEL,
que devia estar mais presente aqui com todos, com nós outros, mas em outros momentos estaremos. Eu hablo muito rápido. Ustedes podem me interromper e dizer, hable despacito, se eu falar muito rápido. Me gostaria passar slides. É possível? Não? Não há problema. ¿Cómo? ¿Qué quiere pasar? Diapositivas. Sí, claro. Es posible que... Pásalas, claro. Tá. Ver se consigo colocar a apresentação aqui. Vamos tentar. Claro, claro. Que engraçado. Não, acho que não consegui achar minha apresentação nas... Peraí. Já sei o que vou fazer. O que está acontecendo de errado. Rapidinho. Se não abrir, não há problema que enquanto abre eu vou ter. Tu não está conseguindo subir ela? Não está Se carregando. tu tiver facilidade de me mandar por WhatsApp, eu tento abrir. Eu te mando e aí se tu conseguir... Aí tu pode falando que eu vou... Vou falando e tu vai tentando. Eu coloco lá. Achei muito, muito interessante a forma de explanação da colega doutora Natália, né, que apresentou um pouco a vida e a atuação do médico de família na Colômbia. E à medida que eu consegui passar para o colega Dinarte, né, no WhatsApp, e eu vou colocando. Então, à medida que ela ia colocando, explicando a atuação do médico de família, fui vendo, né, médico familiar, né, fui sentindo o quanto no Brasil se tem um olhar diferente para essa atuação. Médicos familiares podem ter a formação como um médico de família e atuar em vários níveis do sistema. Mas ele vai ser olhado como alguém que não está exercendo medicina de família, né? Ele vai ser olhado como alguém que é um médico de família, mas está na urgência, hospitais, né? Está em outros níveis do sistema. Vai ser olhado como um médico de família se ele estiver atuando na atenção primária à saúde. Então, é um pouco diferente esse jeito de olhar. Eu também fiz um recorte histórico para dividir com vocês, para pensar o que era medicina de família no Brasil lá na década de 80, antes da Constituição Federal. Era uma iniciativa, quase que uma iniciativa heróica de alguns profissionais, de alguns médicos do país. E a gente pode citar aqui a UFPEL, a nossa universidade, uma outra universidade em Porto Alegre, e algumas do país que formavam médicos numa residência médica que a gente chamava de medicina geral comunitária, ou medicina preventiva e social. Então, os médicos faziam essa residência e atuavam nas comunidades, né? Atuavam nas comunidades com essa perspectiva de conhecer os determinantes do processo saúde e doença daquela comunidade, fazer alguma intervenção específica. E atender a clínica, né? A clínica, a saúde da criança, da mulher e tal, nessa comunidade específica. E ao longo da história, apareceu aqui os slides. Então não sei se tu pode ir passando para mim, Dinarte, que vamos retomando, né? Na década de 80 existiam essas iniciativas aí bastante
inovadoras, ousadas, né, propondo a atenção primária no Brasil, mas não existia muito, né? Até que, em 1994, começou a existir um programa que a gente chamou de Programa de Saúde da Família, a gente chamou, né? O governo que criou o programa chamou Programa de Saúde da Família. Essa época era um governo que a gente dizia que era um governo com políticas, atendendo a políticas do FMI, um governo de uma perspectiva até neoliberal, mas criava essa política de Programa de Saúde da Família como um programa focal, né, para atender as periferias, os lugares mais distantes. Então, a gente tinha no Brasil todo, poucas equipes de Programa de Saúde da Família. O governo federal financiava essas equipes, mas elas eram pequenas. As equipes, então, formadas por um médico de família, por um enfermeiro, 6 agentes comunitários de saúde, um auxiliar de enfermagem, e essas equipes se responsabilizavam por de 2.500 a 4.000 habitantes, e deveriam cuidar daquela, né, havia um território, uma área descrita, e haviam que cuidar daquela área. Mas pensem como isso acontecia, pensando que eram só as populações das periferias, né? As extremamente marginalizadas que eram contempladas pelo programa. Então, acabava que, né, uma parcela grande da população brasileira não tinha acesso ao sistema de saúde em outros lugares. Então, aquele número de até 4.000 habitantes, ele não era a realidade, né? Não era a realidade. Muitas pessoas acabavam procurando aquelas equipes. E em 2002 a história muda um pouco, né? Porque aí se transforma para o que a gente passa a chamar de estratégia de saúde da família. Chamar de estratégia significava que agora não ia ser mais um programa focal, só voltado para a periferia, mas era uma estratégia para que o sistema de saúde todo do Brasil aí chamava reordenar. A gente chama, né? Reorganizar-se o sistema para que a porta de entrada de qualquer nível do sistema fosse pela estratégia de saúde da família. E o sistema fosse realmente ordenado pela atenção primária, né? Que à medida que fosse a demanda da atenção primária que definisse as especialidades, os hospitais, os serviços de saúde mental. Então, essa foi a mudança. E aí, pode passar o outro slide? O que significou no mapa do Brasil isso, né? Olhar ali que em 1998, a gente olha, tá o mapa do Brasil todo, quando tá todo branquinho, porque não tem nada de estratégia de saúde da família, o mais azulzinho é que aquele município está com cobertura total, né? 75% a 100% da população pode afirmar que tem uma equipe de saúde da família que provê os seus cuidados em saúde. Então, essa evolução lá de 1998 até ali o último mapinha de 2007 significa uma mudança imensa no país, né? Que todo o país passa a ter equipe de saúde da família, é um esforço enorme, né, por reordenar. E isso significou. Por que isso aconteceu? Que olhando o mapa parece uma imensa revolução, né? Mudou tanto. Por que isso foi possível acontecer? Aí pode passar o outro slide. Basicamente é financiamento, né? É dinheiro que faz com que os municípios, né, que os gestores, que os prefeitos digam: vou contratar médicos, vou montar equipes, né? Vou contratar médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde. E como é que foi esse financiamento? Foi criada uma forma do recurso financeiro vir para os municípios, que a gente chamava do PAB, né? O piso de atenção básica, fixo e variável. Então, o variável significava assim: se o prefeito, né, o intendente, talvez, né, escolhesse, vou montar estratégias de saúde da família, vou contratar os profissionais, e ele recebia um recurso a mais. Isso foi tão importante que, em 1998, estou falando muito rápido, hablar mais despacito, ¿está bien? Vamos bien. Bien, bien, ok.
Então, em 1998, eu era secretária de saúde em um pequeno município, pequenito município no interior de Santa Catarina. Todo o dinheiro que o município tinha, que vinha do governo federal, era, naquela época, 11 mil reais. Uma miséria. Quando a gente escolheu montar 4 equipes de saúde da família, que ia cobrir 100% da população do município, que eram 14 mil habitantes, aquele recurso aumentou de 11 mil para 40 mil. Então, uma mudança enorme, né? Então, foi financiamento que fez se montar uma estrutura de cuidados de atenção primária à saúde que não existia no Brasil. Aí, pode passar o outro slide. E aí, o dinheiro foi nesse sentido, do PAB fixo e variável, para o município contratar um profissional, e foi também para requalificar o BS, então, para reformar, né, unidades de saúde, para criar aquelas unidades fluviais ali, que é um barco que circula pelo Rio Amazonas e vai atendendo as populações indígenas nas suas aldeias e tal. Então, essas coisas foram acontecendo, né? Pode passar o outro slide. E aí é um dado aqui de qual é o efeito disso. Então, colocar esse monte de equipe pelo país inteiro fez com que a mortalidade infantil caísse no Brasil bem mais rápido do que em outros países, caiu em todos os países, né? Mas outros países que não criaram sistemas de saúde fortes em atenção primária, a velocidade de redução da mortalidade infantil foi bem menor. E aí a gente teve muitos estudos apontando essa força, né, da atenção primária. Mas voltando a a atuação do médico de família no Brasil. A princípio, a atuação do médico de família deve ser nesse espaço, né? Deve ser nesse... ele não é impedido de atuar em outros níveis do sistema, mas também não é estimulado, né? Não é valorizado por isso. A remuneração financeira do médico de família também varia mais ou menos entre $1.500 até talvez $3.000, mais ou menos, né? Também essa não passa, dificilmente passa de $3.000, talvez chegue a uns 2.500, 2.600, dependendo dos municípios. O tipo de contrato do médico de família no Brasil, ele nunca foi muito bom, né? Isso do ponto de vista de estímulo do governo federal. Alguns municípios fazem concursos públicos e tem estabilidade, tem plano de carreira, tem férias e, né, uma série de vantagens trabalhistas. Mas o governo federal não faz um estímulo nessa direção. Faz um estímulo de que o município contrate nas diversas formas precarizadas de trabalho, né, através de contratos de CNPJ, de contratos de prestação de serviço, o que, para atingir os objetivos da estratégia de saúde da família, de reduzir mortalidade, de melhorar os cuidados, né, de ter longitudinalidade do cuidado, de conhecer a comunidade, de intervir no processo de saúde e doença daquela comunidade, é muito ruim, porque acaba gerando um rodízio de profissionais que não ficam muito tempo na mesma comunidade e isso faz o serviço perder muito. Mas acho que, talvez até já falei um pouquinho demais de tempo, né? Tentando dar essa ideia, assim, né? Essa é a vida do médico de família no Brasil. Existe muita queixa por parte dos colegas médicos de família de não conseguir atuar exatamente como era, digamos, a esperança e o sonho dos profissionais de olhar mais para a comunidade, ter mais tempo para cada família, ter um pouco mais de matriciamento de saúde mental, por exemplo, porque a demanda de saúde mental ela é imensa, né? A demanda de dor crônica é imensa também. Então, tem uma série de queixas que chegam para o médico de família manejar clinicamente que ele não tem o apoio suficiente para entregar a melhor resposta clínica. E isso
causa um certo desconforto para os profissionais, que ainda assim conseguem dar resposta em uma série de outras áreas que a gente vê nos indicadores, né? A mortalidade reduz. Ainda assim, né, no diálogo com os profissionais, eles vão ter muitos apontamentos para como a vida do médico de família deveria melhorar, né, de contratos, de forma de trabalho, de processo de trabalho. Mas acho que consegui dar a pincelada inicial. Obrigada. Muito obrigado, Ângela. Parece que fizemos mais um gol agora, entrou ali o Rogério. Então, vamos agora também com um pouquinho de música campeira brasileira. Vamos lá. Nos van a poner a bailar. Muy buena. Bom, esse aí é o Renato Borghetti. Muito Nós chamamos aqui um gaiteiro.
Entonces, bom, nos restam 20 minutos para não passarmos da hora prometida, né, do encerramento, que seria às 20h30, ou que hora seria na Colômbia? 6h30, né? Então, quem sabe assim, 10 minutos para a gente discutir, 10 para a gente falar da vinda da Pelotas. O que tu acha, Ângela? Perdão, compreendeste mi portunhol aqui? Un poquito. Yo decía 10 minutos para discusión y 10 para hablar de la Avenida Pelotas. ¿Está bien? ¿Te parece? Sí, yo creo que abramosle la oportunidad. Igual Para ya, no irnos mucho tarde, claro. ¿no? Ujú. Entonces, quienes quieran participar, hacer alguna pregunta, alguna inquietud, alguna apreciación sobre las presentaciones de la doctora Ángela y de la doctora Natalia. Martín, adelante. Bueno, pues hay mucho que decir, pero hay que decirlo cortico. Impresión general, desde mi experiencia, no conozco todo lo que pasa en todo el país, pero desde mi experiencia. Brasil está mucho más adelantado que Colombia. Con las dificultades que tengan allá, pienso yo que el desarrollo de un sistema de experiencia que señaló la doctora Ángela en 2002, sobre todo, hubo financiación, hubo una política que dijo todo empieza por APS, por atención primaria. No ha sido, creo, nuestra experiencia. Creo que en Colombia pues hay experiencias valiosas, regionales, pero mi impresión es que no se ha consolidado una política continua nacional. Por otra parte, yo diría dos cosas nomás. Una, que sería un tema de reflexión. Creo que para el médico de familia en Colombia, no sabría decir en Brasil, hay una mirada un poquito psiquiátrica, hay una crisis de identidad. Hay iniciativas importantes y la Universidad de Tunja es una de las pioneras, tal vez en el país, pero en la práctica, como lo mostró la doctora Nata, no está muy claro que el médico de familia sea el eje que integra las personas, las familias y las comunidades en un territorio. En la práctica eso no ocurre así aquí, a mi modo de ver. No hay una... Entonces hay un problema porque la pretensión de todo médico que va, por ejemplo, a un territorio es salir de ahí pronto a hacer una especialidad. Eso es lo que yo veo. Es salir de ahí, los médicos que llegan, para salir, recoger los recursos para irse a hacer la especialidad. Especialidad que tiene mucho más prestigio cuando se trata de capacidades instrumentales. Saber manejar un aparato, un endoscopio, bueno, una serie de cosas que son importantes, pero que son relaciones instrumentales, son mucho mejor pagadas, son muy demandadas. Y el médico de familia tiene un aspecto muy importante, pero poco valorado socialmente, que es la vida relacional y su influencia en la salud mental y física. Entonces, esos son los retos que yo creo que tenemos y hay que ver qué salidas se pueden ir encontrando. Y un último comentario, a un nivel más amplio, me parece que nuestro modelo de aseguramiento pues ha permitido el acceso, indudablemente, ha mejorado el acceso con respecto a lo que había antes, pero establece una contradicción entre territorio y mercado. Una familia o una comunidad se puede fragmentar si está vinculada a distintos aseguradores, como pasa. Entonces es casi imposible unificar las políticas alrededor de un territorio porque se unifican alrededor de la entidad que los asegura. Y lo segundo, que la lógica, las decisiones de lo que se debe hacer, el que manda en esas decisiones es el administrador y el médico que tiene la responsabilidad y el conocimiento para saber qué es lo que necesita un paciente y una comunidad
no tiene tanto peso en las decisiones sobre qué se va a hacer y cuánto cuesta. No hay, digamos, una paridad en eso. Me limito allí, pero espero haber sido claro con lo que les quiero decir. Si hay algo para ampliar, pues me pregunten. Gracias, Martín. No sé si alguien más quiere aportar algo, la doctora Natalia, la doctora Ángela. O alguno de los residentes. Tenemos. Ana María, bienvenida, profe. Ay, qué bueno verte. Alô, Ângela, boa noite. Eu custei a conectar o computador, mas eu assisti todas as falas da tua, da Natália, do professor Dinarte, da minha colega Ângela. Eu fico muito contente de termos retomado esse intercâmbio com os alunos e médicos residentes da UPTC, da Universidade Pedagógica Filosófica Colômbia. Vendo as falas tua, Ângela, e da Natália, eu lembro que quando iniciamos esse intercâmbio entre as duas universidades, na primeira vez, em 2017, eu acho que essa região de Tunja, onde vocês estão, me parece um pouco diferente da restante da estrutura da Colômbia. Em muitos aspectos, eu achei semelhante o que é feito aí e o que nós fazemos aqui no Brasil. Então, tem muitas similitudes, né? Gostei muito de ouvir as colocações de vocês, como é que funcionam aí na Colômbia, e acho que a gente tem muita troca para fazer. E o professor agora falou, eu esqueci o nome, o último, dessa questão que é um problema de identidade, essa questão da dificuldade, né, do médico nessa formação. E eu acho que realmente, e eu me sinto assim porque eu iniciei, atualmente se chama Medicina de Família e Comunidade, a minha formação se deu nos anos 80, como médica geral comunitária, né? E hoje eu vejo que foi evoluindo até chegar, então, à formação com as adequações necessárias para o momento em medicina de família e comunidade. Mas o que eu vejo é que essa formação ela é um desafio muito grande, porque o trabalho desse tipo de profissional é extremamente abrangente, porque ele tem que dar conta de um território, da população desse território, das patologias e das questões de saúde e necessidades dessa população. Ao mesmo tempo, ele deveria estar fazendo um trabalho de prevenção, né, que seria primordial. Ao mesmo tempo, ele tem que estar promovendo esse diálogo com a comunidade, e, ao mesmo tempo, a gente está vivenciando, como hoje eu fiquei 8 horas na unidade básica de saúde, problemas extremamente complexos, como no Brasil, a porta de entrada no sistema de saúde através da atenção primária à saúde, cada vez mais os pacientes chegam com problemas altamente complexos, seja demandas de saúde da mulher, de saúde da criança, de quadros psiquiátricos, de sofrimento mental. Então, é um desafio interessante. Então, eu acho que trocar figurinhas, trocarmos experiências entre as duas universidades vai ser extremamente gratificante. Então, eu estou muito feliz de novo ter os alunos, e eu quero ver se a gente consegue estimular que os nossos também visitem vocês aí. É Tunja, não é, Ângela? Em Tunja, la UPTC em Tunja. UPTC em Tunja. Porque eu acho que é muito enriquecedor, porque eu vejo que a gente tem objetivos em comum, né? Nós temos ideias em comum e tem as especificidades locais.
Então, eu estou muito contente de te conhecer pessoalmente, à distância. Ya ahorita te mandamos 5 residentes. Ah, sim. A Para esos primeira intercambios. vez eu recebi 32 alunos, mais os professores, mais secretário, então não tem problema, 5 não tem problema. Para los que no saben, antes había existido otro convenio con la Universidad Federal de Pelotas hace varios años, y en ese momento fue un grupo entero de pregrado, el grupo entero de APS, de estudiantes de pregrado de medicina. Así que volveremos, profe Ana, muchísimas gracias. Certo. La profe Ángela, luego Mônica. Então, serei breve, mas a Nini gostaria de comentar sobre que o professor Martim falou sobre as diferenças entre, né, Brasil e Colômbia, em termos de avanço da atenção primária à saúde. E a mim me parece que o avanço acontece, mas há que estarmos sempre vigilantes. A todo momento aparecem novas propostas de diversos gestores políticos, né, governos, propondo coisas como privatizar a gestão da atenção primária à saúde no Brasil. Hoje, ela é pública na maior parte dos municípios do Brasil, mas alguns municípios, Porto Alegre, né, a capital do nosso estado, aqui já aconteceu de uma empresa privada recebia o dinheiro da prefeitura e contratava servidores. E lá pelas tantas, não prestou contas adequadamente, o contrato foi rompido e demitiu 2.500 servidores de uma hora para outra. Então, e por que acontece essas, apesar de ter dados científicos demonstrando que o sistema de saúde, forte em atenção primária, ele tem avanços para a saúde da população, porque ainda assim existem essas defesas de criar uma atenção primária para reduzir custo, né? E simplesmente para reduzir custo sem fazer uma atenção primária pública. Porque a perspectiva, né, o olhar de saúde como direito ou não, né, ou como simplesmente um sistema que vai ter eficiência ou não, que vai, inclusive, passar a ser mais lucrativo ou menos lucrativo. E no Brasil, a professora Ângela comentou sobre a Colômbia, quanto por cento da população é um sistema de coparticipação, quanto tem um subsídio do governo, né? E aqui no Brasil, a gente pode dizer que quase 70% da população depende do SUS, né? Mas o dinheiro gasto com o SUS né, é praticamente igual a quantidade de recurso financeiro é igual ao que é gasto com o privado, que cuida só de 30% da população. Então, existe sempre essa disputa entre o sistema privado e o sistema público. Os dois com o mesmo dinheiro. Um deles cuidando de 70% da população e o outro cuidando de 30%. Então, e isso a gente tem que estar sempre com o olhar atento, porque os diversos questionamentos para o funcionamento da atenção primária e dos serviços públicos, eles, às vezes, têm esse interesse envolvido, né? Então, a gente precisa estar sempre muito, muito atento e olhar para esses avanços como precisa avançar mais, né? E queria dizer que, como a minha colega Ana, eu também gostaria, né, gostaria levar nossos estudantes para a Colômbia. Quero acompanhar eles lá, Ana. Y claro, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Doc. Mónica, te voy a robar un segundito, que la doctora Natalia se tiene que retirar y se quiere despedir. Pero yo antes de que se vaya quisiera, y era la pregunta que tenía, seguro que tienen muchos de los residentes, ¿cómo hacemos para hacer comunidad en medicina familiar? ¿Dónde se pueden inscribir?
a dónde se pueden comunicar, te pueden localizar para mayor información, justamente por esta fuerza gremial de la que hablabas que necesitamos fortalecer. Sí, claro, por supuesto. Tú tienes mi número telefónico, igual ahora ya lo pongo en el chat para que todos lo tengan. Por supuesto que sí, en este momento hacemos parte de Guaynacay, como les decía, de médicos jóvenes familiares en Iberoamérica. Adicionalmente hacemos parte de la SOCMEF. Y estamos conformando un grupo de médicos familiares, ya en este momento somos 97, que estamos buscando agremiarnos y tener una organización sindical para poder favorecer los derechos y las equidades laborales para la medicina familiar. Entonces, también los que quieran participar, por supuesto que bienvenidos, les dejo mi número telefónico, tanto para hacerles la gestión para participar en la Sociedad Colombiana Científica de Medicina Familiar, como para participar en la organización sindical que está en formación. Muchísimas gracias, doctora Ángela Dinarte, mil gracias, Angelita, por la invitación. En lo que les puedo colaborar, por supuesto, y si tienen alguna pregunta adicional por el correo, perfectamente la respondo. Me disculpo, pero tengo consulta médica ya a las 6:30. Un abrazo para todos, bienvenidos a Colombia cuando quieran, bienvenidos a Tulsa, de verdad que así como ustedes nos han abierto las puertas de sus casas literalmente, porque le comentaba a Dinarte que yo también hice mi práctica internacional allá en Brasil, aquí también tienen las puertas abiertas de los boyacenses, de los UPTCistas, para que por favor vengan, conozcan, porque esa es una maravillosa ciudad. Muchísimas gracias y que pasen bien la noche. Mil gracias por tu Gracias, apoyo, Ana. Un Natalia. abrazo. Hasta luego. Y bueno, ahora sí le doy creo que la última palabra a Mónica. Buenas noches a todos. No, nada, pues iba relacionado a lo que decía doctora, a la profe Natalia, la doctora Natalia Jaime, y a la doctora Ángela en cuanto a lo que nos contaba en la reforma de la salud en Brasil, y sí, era la doctora Ángela o el doctor Dinarte. Bueno, alguno de los dos lo dijo sobre los puntos de la reforma en la salud, y pues que sí, francamente creo que lo que más nos falta aquí en Colombia, y la invitación misma que hizo la doctora Natalia, es la participación social, y no solamente de la comunidad en general, sino lo que decía ella, es muy importante que nosotros comencemos como a agremiarnos, como a hacer participación dentro de los grupos de medicina familiar a los que podemos acceder, como es el caso, pues el más conocido es SOCMEF, la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, y pues desde ahí yo creo que dar la pauta para que haya mayor participación en las comunidades donde nosotros podamos desarrollar nuestras actividades, tanto académicas como laborales. Entonces creo que hoy la invitación clara es esa, que podamos ser partícipes nosotros mismos socialmente, y también abrir las puertas para que haya mayor participación social para poder lograr un cambio, porque desgraciadamente muchos de los cambios no se logran por desconocimiento y por ignorancia de la gente en general, y la malinformación que a veces también se da, porque mucha gente criticaba los puntos de la reforma donde se daba mucha pie para que hubiera participación social de entes que no eran netamente de la línea médico, enfermero, sino que me parecía muy importante, por ejemplo, cuando se hablaba de incluir las parteras, que son realmente como las primeras puertas de entrada de salud en sitios como el Chocó, o sea, que es muy importante y que hace tanta falta de la presencia gubernamental y de nosotros como médicos. Era eso. Muchas gracias, Mónica. Ángela, tenemos que hacer una segunda charla sobre eso. Está buena, ¿no? Tendríamos mucho más que discutir, ¿no? Eso es verdad. Pero ahora que estamos a 2 minutitos de cerrar, yo quería decir así que para los que el siguiente punto sería hablarmos de cuestiones prácticas, especialmente para los residentes que vienen a Pelotas. Así que los que tal vez no estén tan
interesados en este punto, así podemos, ¿no? Quedar por aquí, pero están todos invitados, claro, a seguir con nosotros, solo para que no Enterándose cómo es pelotas. ¿no? Ahí, no sé, tal vez yo hoy envié para la profe Ángela 3 links. Tal vez no sé si ya llegó para vos. Un link sobre el transporte, el otro sobre la alimentación. Dina, y el perdóname, te tercer- interrumpo. Los despedimos al resto y ya seguimos solo con el grupito. ¿Quieres hacer un cierre Sí, oficial? sí, Bueno, yo quisiera. hagamos el Gracias. cierre oficial. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Creo que son espacios donde se nos genera la posibilidad de preguntarnos otras cosas, de cuestionarnos otros, de ver imágenes hacia las cuales sea posible caminar en nuestro contexto, escuchar alrededor de la territorialidad de la medicina familiar y comunitaria, que es una discusión que tenemos acá en Colombia, que nos quitaron el apellido y hace falta porque eso ya dice mucho sobre la estructura del sistema. Así que agradecerle a la profesora Ángela, a la profesora Ana María, a todos los asistentes y los que se quieran quedar, como dijo Dinarte, pues bienvenidos y los que no, nos vemos en una próxima charla ovejera. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao para los que Gracias. se van. Entonces, sigue Ángela, sigue. Muchas gracias. Gracias a vos. A ustedes. Muchas gente. gracias. Feliz noche. Un abrazo, César. Buenas noches. Gracias, obrigado. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Un abrazo, Chao. feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Que puedan descansar. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, Feliz Martín, noche hasta luego. por este espacio. A ustedes. Ahí nos vamos quedando unos poquitos. Ahora sí, Dinarte, qué pena te interrumpí. Bueno, no, lo que yo decía es que ¿tú enviaste el email para los residentes, Ángela? Ujú. Bueno, Sí. entonces todos ya saben, ¿no? Aquí están los links, que ahí pueden ver cosas prácticas, ¿no? Del transporte, de la alimentación, especialmente en la universidad, ¿no? En lo que toca a la universidad. Y, bueno, yo hice una cosa que ustedes pueden hacer mejor, que es una consulta al Airbnb, pero como ustedes no conocen la ciudad, pueden preguntarnos, bueno, aquí es un buen sitio, aquí es muy lejos, es como si yo fuera a Tunja y sin saber nada, ¿no? Entonces, solo eso. Tal vez lo más Hola, práctico doctor, ¿cómo está? sea que ustedes nos hagan preguntas que quieran. Bueno, me voy a presentar. Yo me llamo Karen Viviana Galvis y pues estoy muy contenta de que me haya correspondido pelotas para la pasantía internacional. Muchas gracias por recibirnos. Hemos recibido los correos. La doctora Ángela nos compartió el correo con los 3 enlaces. Ahorita incluso estábamos, antes de la reunión, estábamos mirando con mis compañeros el tema de los apartamentos para rentar y nosotros entramos al enlace, ¿cuál es el sitio más estratégico para quedarnos cerca a qué? De tal forma que, digamos, se facilite un poquito el desplazamiento. Uh-huh. ¿Qué No sé sitio si... de referencia debemos tener como presente? Sí, claro. Karen, yo no sé, Ana, mi colega Ana puede hablar, pero yo no sé si tendremos la respuesta ahora. ¿Sabes por qué? Porque es necesario primero saber en qué unidades de salud ustedes van a estar ubicadas y tal vez por ahí ver la proximidad. Yo no tengo ahora esta información, pero podemos hacer un mapa, ¿no? De las unidades y así ustedes ven, bueno, está cerca de eso, de aquello. En general,
Pelotas é uma cidade mais ou menos do tamanho de Tunja, não? Ou seja, não é uma grande cidade, assim, para deslocar-se não necessita muitíssimo tempo, não? Pero, em geral, a zona central é a que está mais cerca de todo, digamos assim, não? Pero, Ana, o que tu acha? Tens uma opinião para dar para isso? Boa noite. Eu acho, Karen, né, que é a pergunta, que a gente está tentando, eu agora estou mais disponível, viu, Dinarte, para te ajudar, que os alunos fiquem, os residentes fiquem todos lá na hospedagem dos estudantes, tá? As unidades básicas não tem nenhuma muito perto, mas aonde os estudantes ficarão hospedados, a 2, 3 quadras, 300 metros, tem ônibus que deixam próximo às unidades básicas. Nós vamos tentar, Dinati, a gente ainda não conversou com a Ângela, com a Nádia, com a Ana Rossi, ela até esteve aqui no início da charla, para tentar ver que eles fiquem nas unidades básicas maiores a maior parte do tempo. Então, por exemplo, nós temos aqui, tu que conhece, tem uma região da cidade, o Areal, onde nós temos 3 unidades básicas de saúde. Certo. Então, o ônibus deixa os alunos a 1 quadra, 100 metros de distância, entendeu? Sim. É perto. Então, eu acho que se eles ficarem todos lá na casa de estudante, eles Mas, têm... Ana, essa possibilidade existe? Porque a resposta é que não existia. Não, mas agora, com essa questão da greve, eu acho que muda. Ah, bom. Tá? Não, porque nem eu, nem eles sabiam disso. Ah, tá. Com essa questão da greve, pois hoje eu estava pensando nisso, então eu posso, me ajuda a lembrar amanhã que eu vou conversar com o Crinter de novo e ver essa possibilidade. Isso é bom ver logo, sabe por quê? Porque ou eles fazem uma coisa ou eles fazem outra, né? Certo. O alugam, tá. Perdão, eu vou tentar traduzir ao portunhol. La profe decía así, que las unidades están más o menos en la periferia de la ciudad, ¿no? Entonces es mejor estar en un sitio un poco más central y tomar un bus, ¿no? Bus, ¿está bien? Hay los buses de la universidad, hay muchos, ustedes pueden ver en el mapa de los buses, hay muchos buses, y hay los buses normales, que ¿no? Costan poco y se puede andar, ¿no? Eso sería lo más práctico, ¿no? Pero la profe ahora trae una información novísima que yo no tenía hasta ahora, es que hay la posibilidad, pero comprendan la palabra posibilidad, aún no es la certeza, y puedan quedarse en la moradía de la propia universidad, sin costos. La universidad tiene una morada estudiantil, con apartamentos. ¿No? Eso es. Ahí ustedes pueden quedarse 1 o 2 apartamentos, ¿no? A veces junto con otros estudiantes, y eso sucedió con sus colegas, ¿no? Sí, ellos nos comentaron. Para compartir con otros estudiantes, ¿no? Y curiosamente, se quedaron muy amigos, la turma anterior, de unos estudiantes chinos. Mira só, que los chinos fueron los más solidarios con ellos. Pero hay eso, la moradía es muy diversa, muy internacional. Y la profe trae la noticia salida en este momento, fresca. Que vuelve la posibilidad de haber la moradía. Pero estén atentos, que es una posibilidad, hay que confirmar, ¿está bien? Yo pedí a ella que confirme lo más rápidamente posible, para que ustedes no se queden así sin saber para dónde ir, ¿está bien? Sí, pero señor, muchas gracias. Comunicación con la profe Ángela, con ustedes, conten con nosotros para sus dudas, ¿está bien? Muchas gracias, doctor. Vamos a intentar confirmar lo más brevemente posible.
Pues una buena noticia, mira, gracias, profe Ana, gracias, Dinarte, Gracias. que sí es un gran apoyo para todos los residentes. La Ujú. novedad es que nosotros estamos en un paro. Estamos en un paro. Estamos aquí por vos, pero la universidad está en un paro. Y con eso, tal vez... Pero, Ana, lo que pasa es assim, né? Eles vão vir no final de maio. Até lá, essa greve, espero que já tenha terminado, né? Mas tem que ver com o pessoal se eles garantem, né? Yo decía que, bueno, el paro es una cosa y el tiempo de ustedes es otra. Así que vamos a ver, vamos a ver. Hay que esperar un poquito para ver. Pero mientras eso, es bueno ver los mapas de la ciudad, dónde están las cosas, y así se pueden acostumbrar también dónde están los servicios, ¿no? Después yo puedo enviar a Ángela un mapa donde están las principales unidades de salud, donde ustedes probablemente van a hacer la pasantía. ¿Está bien? Ok, Doc, gracias. Y con respecto al idioma, ¿cómo estamos un poco El idioma es muy fácil. preocupados? Muy fácil. Portuñol es facílimo. Fácil. No, aquí nosotros estamos muy cerca de la frontera con Uruguay. Okay. Uruguay está a 2-3 horas, ¿no? Y eso hace con que los brasileños de esta región comprendan un poco mejor el español. Pero yo los invitaría también a tentar comprender el portugués. Yo sé que no es fácil, yo sé, pero si tú lees en portugués, puedes ver que las palabras son muy semejantes, ¿no? Aprovechen ese tiempo para leer, para ver filmes, cosas así, porque claro, 3 semanas es muy poco tiempo para acostumbrar el oído, ¿no? Esto pasa, ¿no? Cuando empiezan a aprender ya se van a volver. Así que se pueden hacer un ejercicio anterior, sería mucho bueno. Ah, bueno, Doc, muchas gracias. Y vamos a llegar en frío, ¿cierto? Más frío que Tunja, ¿será? Esto es importante. Aquí no es el Brasil tropical. Es verdad. Ahora estamos en el otoño. Ok. Y ustedes van a llegar en el final del otoño. Empezando el invierno. Cuando salgan estará invierno. Ustedes van a quedar en la transición. Otoño para invierno. Ahora la temperatura, hoy estaba unos 15 grados más o menos. No es tanto frío en el otoño, pero a medida que llega el invierno, la temperatura empieza a bajar. Así que es necesario traer cosas para frío. Eso sí. Ya habíamos dicho de llevar una maleta tipo capas, porque la variación térmica es mucha, entonces de pronto el día te hace calor y por la noche te puedes estar congelando. Sí. Entonces como que te puedas poner En y quitar. otoño sucede esto, que variaciones de hasta 10 grados en el mismo día. De 15 a 25 puede suceder eso, ¿no? Pero en invierno, no tanto, y la temperatura queda, el día más frío puede ser así 5 grados, ¿no? Pero 5 grados es frío, ¿no? Sí. Hay que tener una cosa más. Claro, y bueno, será una experiencia también, ¿no? Porque yo insisto en que el invierno de estación no es lo mismo que el invierno de piso térmico. Y una otra cosa es que si la cosa de la moradía estudiantil se confirma, en la moradía no hay cubiertos, no hay cobertores. Así que tenemos que organizar eso. O ustedes traen, o combinamos aquí con la profe Ana, si es posible tener algunos para que usen. Pero en la moradía no hay solo la cama.
no, no en las Vale. cubiertas. Bien. Entiendo. Ah, bueno, doctor, muchas gracias. Igual quedamos atentos con nuestros Claro. compañeros y ya casi un mes para irnos. Sí, sí, tenemos tiempo. Sí, muchas Bueno, muy gracias. bien. Va un grupo muy juicioso, Dinarte, ¿eh? ¿Mm? Va un grupo muy juicioso, muy disciplinado, muy comprometido. Oh, claro. Esperamos Eso, aprender mucho. eso, nosotros también aprendemos con vos. Vale. Me parece que eso ¿Alguno sería... tiene otra inquietud? O igual las vamos barajando, hay cositas que se van a ir resolviendo ¿Cómo? en el camino. Por aquí pone algo la profe Ana. ¿Hay alguna otra Que la vez cuestión? pasada Martín, consiguió 5 cobertores. Martín y Daniel. Martín y Daniel. Muchas gracias, profe Ana María. Gracias, profe. Vale. Martín, si te parece, le damos la palabra a Daniel, que hace parte también del grupo que va para Brasil y ya nos quedamos nosotros. Sí, sí. Solo cuando terminen las cosas es una cosita muy breve, pero Vale. adelanten todo lo práctico que es tan importante como lo demás. Gracias, Martín. Daniel, adelante. No, primero que todo agradecerles por el espacio. Realmente son palabras de agradecimiento. O sea, para uno estar en primer año de residencia y saber que todos estos vínculos que se han hecho en el fondo van a impactar en lo que nosotros hacemos, lo que ya nos han compartido las compañeras, lo que vamos a vivir en Brasil. Solo tengo una palabra de agradecimiento porque es muy difícil lograr tantos convenios y demás, pero pues hoy en lo que ustedes nos han expuesto, queda claro más lo que vamos a hacer. Entonces, obrigado. Obrigado. Buenísimo, Daniel. Ya empezó a hablar portuñol. Eso. Hay que mojarse, hay que mojarse. Bueno, pues si no hay más inquietudes, equipo de residentes, muchísimas gracias. Igual ahí vamos resolviendo lo que surja en el camino, ¿listo? Muchas gracias por todo Muchas y gracias, nos vemos la otra semana con ustedes. Un abrazo. doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Doctor. Gracias, hasta luego. Vale, vamos a cerrar la grabación. Profe Ana María, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Obrigado, um prazer conhecer a enfermagem. Si hay suerte, nos vemos por allá. Un abrazo fuerte. Ok, obrigada. Vale. Yo creo que ya podemos parar la grabación. Brian, por favor. Viste que las migraciones brasileñas van a aumentar. Sí. Para Tunja.